canchas deportivas. Y para combatir la delincuencia, instalaremos cámaras y aumentaremos más agentes del CAN y anunciaremos una sorpresa el 30 de marzo antidelincuencial con el nuevo director de la Policía Nacional Civil. Gran Alianza por la Unidad Nacional. Vota por Will Salgado. Vota por Gana. Sembraré la simiente preciosa. Atención, mucha atención. La Iglesia de Cristo en Colonia San Luis de Moncagua les invita a escuchar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escúchelo a través de Radio Popular 90.9 FM y en internet en www.radiopopularsanmiguel.com. Los días jueves y viernes de 5:30 a 6 de la tarde. También la Iglesia de Cristo les invita a nuestras reuniones de adoración en Colonia San Luis, segunda etapa, medio kilómetro al sur de la ciudad de Moncagua, salida a San Miguel. Los días domingos de 9 a 11 de la mañana y los días sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2656-3543. Y nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro número 50 en San Miguel. Ellos se congregan los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfono 2669-7183 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. Efesios 3:10. Les invita la Iglesia de Cristo. Romanos 16:16. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré la simiente preciosa. La Iglesia de Cristo, Colonia San Luis en Moncagua, se complace en presentar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Dejaré el resultado al Señor. El mundo no es mi hogar. Hola, ¿cómo están, amigos y hermanos? Les saluda su servidor en Cristo, Jaime Tario Portillo, junto con el hermano Nextalí Villalobos Castro. Estamos acá transmitiendo el programa Probando los Espíritus. Gracias, hermano. Un saludo para nuestros amigos y hermanos que sabemos que siempre están allí pendientes del programa. Estamos probando los espíritus, amados hermanos y amigos. Gracias a Dios porque nos concede este privilegio de, como siempre, estar acá en vivo, transmitiendo este programa para ayudar a las almas a conocer el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Estamos basando nuestro estudio en 1 de Juan 4, versículo 1. El texto dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 de Juan 4, versículo 1. Y ya hemos estado analizando en el versículo 6 también, amigos y hermanos, sobre cómo debemos probar estos espíritus. El apóstol Juan dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahí tenemos una seña de cómo poder probar estos espíritus. Estamos hablando sobre el peligro del engaño, la falsedad religiosa que existe en nuestro ambiente actual. Desde los tiempos de Juan, como ya hemos comentado acá con el hermano Necta, desde los tiempos del hermano Juan, al escribir esta carta, él dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido. No dice que saldrán ni que salieron.
han salido por el mundo en el tiempo de Juan, hermano. Estamos hablando de tiempo presente. Por tanto, hablábamos de una pandemia, ¿se acuerdan? Una pandemia, así es. O sea, que estamos inundados ahora. Es demasiado. Creo que no cabe duda. Si alguien puede dudar de que hay falsos espíritus, pues queremos decirles de que estamos hablando de cerca de 2000 años. Así es. A la fecha estamos hablando de una pandemia, ya no es una epidemia como siempre se ha dicho, es una pandemia. Inundados de sectas y grupos religiosos de diferentes clases. Y amigos, hermanos, queremos darles el número de teléfono. Así es, el número es el 2669-5150 para cualquier recomendación, ¿verdad? Pregunta, comentario, sugerencia. 2669-5150 es el número que tenemos acá en cabina. También saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan y nos observan a través del Facebook. Tenemos ahí la página de internet para que puedan entrar y escucharnos en cualquier parte del mundo en el www.facebook.com Radio Popular. Y así sucesivamente tenemos el www.radiopopularsanmiguel.com también. Ahí estamos, amigos. Si tiene acceso a una computadora, donde quiera que esté, usted puede sintonizar este programa radial, si tiene acceso al internet, por supuesto. Así es. Para muchos pueden decir, bueno, ¿para qué me puede servir ese tema? Probando los espíritus. Bueno, como ya lo dijo el hermano Jaime, simplemente porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces es necesario. Tal vez alguien puede creer que no es necesario. Pues creo que sí. Bíblicamente hablando, sí es necesario, muy importante. Precisamente cada fin de semana estamos haciendo un pequeño recuento de los estudios que estamos dando, hermanos, sobre este tema, porque es un tema bastante ampliado, lo hemos querido ampliar, es un estudio extenso y lo queremos llevar despacio, así es, ¿verdad? Con la idea de que entendamos. Hablaba con un amigo esta tarde que estaba en el taller yo, ¿verdad? Arreglando y reparando el vehículo, y estaba un amigo... Y hablábamos un poco sobre esto, y le pareció a él lo que hablamos, fue poco pero efectivo. A propósito, queremos enviarle ese pequeño saludo a nuestro amigo, que es Pedro Antonio Flores Hernández. Él nos sintoniza acá en la zona de San Miguel, ¿verdad? Y le saludamos y esperamos que escuche el programa, que lo analice, lo entienda, invite a otros amigos a escucharlo también, y pues que él pueda de alguna manera entrar en lleno en la información de la Biblia, la palabra de Dios, para que cuando tomemos una decisión de acercarnos a Dios, pues la tomemos y hagamos así una buena decisión. Eso es importante, que cuando él vaya a tomar la decisión de seguir las cosas de Dios, que sepa dónde ir. Porque de eso estamos hablando, de que hay muchos grupos religiosos. No se le puede decir a una persona como este amigo Pedro Antonio, yo no le podía decir visite la iglesia que usted quiere, visite el grupo religioso que le quede más cerca, porque eso es popular y común decirlo para muchos. Sí. Pero nosotros no nos corresponde decir esto. Eso creo que lo hace a aquellos que les encanta el dinero. Eso sí mandan para donde sea. Pero nosotros no estamos interesados en dinero de nadie. Estamos interesados en las almas, porque ese es el negocio del Señor. Las almas de las personas. Y enseñar la verdad por medio de la Escritura, no por mi propia opinión. Porque mi opinión no sirve. La opinión del hermano Jaime no sirve. La opinión de nadie sirve. Sino lo que está escrito en la Biblia. Y cada quien es encargado de verificar si lo que nosotros estamos diciendo es correcto o estamos inventando. Amén. Hablaba con este amigo sobre este problema. ¿Por qué tanto grupo religioso? Porque ellos se preguntan sobre por qué tanto grupo religioso. ¿Por qué? Pues simplemente por negocio, hermano. No nos podemos ir tan lejos. Hay que ir al grano, directo. Así por es. Negocio. Muchos grupos religiosos están aprovechándose de las almas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, que tienen un buen sentimiento, que tienen un buen propósito, pero que los hombres al ver esto se aprovechan de esta situación. ¿Y qué hacen? Pues dice la Biblia que con avaricia hacen mercadería con palabras fingidas. Cada grupo de estos religiosos, hermano Jaime, actúa diferente, hace cosas diferentes, piensa diferente. ¿Estará de acuerdo el Espíritu Santo con ellos, con todos ellos? ¿Estará de acuerdo? Porque cada uno obra diferente. Cada grupo religioso, pues tenemos miles, cientos y miles, sí, son miles de grupos religiosos diferentes, sí, diferentes sectas, diferentes denominaciones. Y como usted dice, cada una practica una doctrina, otra doctrina diferente, cada una. Sí. Y la pregunta que usted hace es entonces, ¿cuál espíritu está obrando en ellas? ¿Habrá un mismo espíritu? O sea, la pregunta es esta. ¿Será el Espíritu Santo? Yo le hacía esta pregunta al amigo esta tarde. ¿Será el mismo Espíritu Santo quien está obrando en todos estos grupos religiosos, en todo el mundo? ¿Sí o no? Conscientemente, razonablemente. No, creo de que no. No puede, porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden, no de confusión.
Así es que no se puede asegurar tal cosa. Entonces llegamos a una conclusión. Sí. O todas están, o no todas están con el mismo espíritu, o todas están equivocadas. Sí. Algo de importante. Tienen un espíritu. Hay un espíritu moviéndolos esos grupos religiosos. Sí, el espíritu de error, eso dice la Biblia. Sí, hay un espíritu. Eso que ni qué. Pero de eso a que sea el Espíritu Santo, es muy difícil creerlo. Cuando primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos profetas son de los que habla Pedro en segunda de Pedro, capítulo 2. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro también nos advierte. Fíjese que todos están bien coordinados, están bien sincronizados los apóstoles hablando de la misma cosa. Así es. Tanto Juan en esta primera carta como segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel, así es, del pasado. Como habrá, oiga usted, como habrá, el apóstol Pedro está hablando de un término futuro. Hubo y habrá. Hubo en aquel tiempo sí, y habrá entre vosotros falsos maestros. ¿A quiénes se refiere entre vosotros falsos maestros? ¿Quiénes son los vosotros? La iglesia de Cristo. La iglesia. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la que Cristo edificó. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y qué lástima lo que dice el versículo 2, ¿verdad? Y muchos seguirán sus disoluciones, sus prácticas, por causa de los cuales el camino de la verdad, oiga bien, por causa de estos falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, el camino de la verdad será blasfemado, hermano. ¿En qué sentido? Dígame usted algo. ¿En qué sentido el camino de la verdad? Primeramente, descifremos cuál es el camino. El camino es la verdad. ¿Sí? El camino es la verdad, ¿verdad? Y la gente habla de las cosas de Dios porque ve tantas cosas, hermano Jaime. Ya las personas ya no creen. Será blasfemado, dice el texto. Ya muchas personas hablan de Dios como si Dios fuera el culpable de tanta confusión y de tanta corrupción, de tanto negocio, de tanta avaricia, estafa, como si fuera Dios mismo el culpable. Así es de que todos estos grupos, ¿para qué sirven? Para blasfemar el nombre de Dios. Y dice el versículo 3, hermano, lo que están haciendo estos, recuerde, Juan, como el apóstol Pedro, nos están advirtiendo de estos falsos profetas. Y dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos hombres, falsos maestros, van a ser condenados. Fíjese, hermano, que cuando dice palabras fingidas estamos hablando de un peligro latente. ¿Por qué? El perfume original usted sabe que es caro, pero hay muchos perfumes que los venden a un precio demasiado barato porque no son originales. Pero ¿sabe por qué la gente no los detecta? Como no detecta ahora la iglesia verdadera, no sabe diferenciar entre la iglesia verdadera y lo falso. ¿Por qué? Porque mezcla un poquito. Si usted ve las sectas religiosas ahora, los grupos religiosos, ¿acaso no hablan que Dios es bueno? Eso es lo que está diciendo palabras fingidas. Sí. ¿Acaso no dicen que Dios es bueno? ¿O acaso dicen que Dios no sirve? ¿Acaso maldicen a Dios cuando predican? No, dicen que Dios es bueno. Bueno, hermano, el otro día comentábamos en uno de los programas anteriores sobre 2 de Corintios 11:13, ¿verdad? 11, sí. 13 al 15. El texto nos enseña a nosotros que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, oiga bien, si también sus ministros, o sea, profetas o predicadores, ¿verdad?, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos se disfrazan como justos. Como justos. Ministros de justicia, ¿verdad? Como justos. Hablan bien, dicen cosas bien de Dios. Sí. Pero son palabras fingidas porque el fondo o el trasfondo no es hacer la voluntad de Dios, sino más bien llenar sus vientres, que es diferente. Es lo que habíamos comentado ya antes, ¿verdad? Que muchas personas creen que Satanás se va a presentar a ellas como tal como él es, ¿verdad? No, como ángel de luz, dice. Un mentiroso, no, ¿verdad? Como ángel de luz. Un homicida, tampoco. No, para nada. Un rebelde, pero no. ¿Por qué yo le mencionaba los perfumes? Porque los perfumes originales son caros, les decía yo. Pero ahora venden perfumes baratos. Pero ¿qué es lo que sucede? Llevan un poquito de original.
mezclado, lo falso del perfume lleva un poquito de original. Cuando usted destapa el bote, usted siente el olor a la fragancia del buen perfume. Y es ahí donde cualquiera se confunde y dice, es original. Y eso es lo que sucede ahora con los grupos religiosos y las sectas, hermano Jaime. Están hablando bien de Dios, pero su trasfondo hay que probarlo. Por eso el apóstol dijo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, y los falsos profetas no vienen diciendo que son falsos profetas. No, nunca ellos. Vienen fingidos. Fingiendo, claro que sí. Disfrazados, como dice aquí. Se dice 2 Corintios, versículo 11. 13 al 15, sí. Sí, imagínese. Hemos ya contestado, amigos, aquella pregunta. Si sabía usted que hay religiones y doctrinas de demonios, ¿verdad? Sí. Ya hemos hablado sobre eso. Ya hemos llegado a la conclusión de que existen en nuestro tiempo. Existen. Y esas son doctrinas que realmente van en contra de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y que nosotros tenemos que probar la verdadera enseñanza en base a lo que los apóstoles dicen, según 1 de Juan 4:6. Las enseñanzas son la base principal que debemos nosotros probar a un falso maestro. En 2 de Corintios, el versículo que usted está leyendo, hermano Jaime, pero atrasito, imagina el versículo 3 del capítulo 11 de 2 de Corintios. Pero temo, dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire qué importante lo que dice el apóstol. Fíjese, hermano, que a mí me gusta mucho cómo los apóstoles... Yo no entiendo, bueno, sí entiendo, pero esa es una expresión, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la gente, teniendo la Biblia, teniendo la palabra de Dios, no se preocupan por investigar esta verdad? Fíjese que los apóstoles acá, casi la mayor parte de sus enseñanzas son de una forma preventiva. Así es. Cuidado, como un stop, como un alto, como una luz en rojo ahí. Sí. Peligro, ¿verdad? Así es. Pero no lo vemos. La mayor parte de gente que tiene la Biblia no ve eso, no lee la Biblia, no se preocupa. Yo creo que parte es lo que usted me decía antes de entrar al programa, hermano Jaime. Se tiene poco amor por la verdad. Claro. Creo que en eso consiste todo. No hay preocupación para verificar si lo que están practicando es correcto o no. Y jugamos con nuestra vida. ¿Acaso usted se toma una pastilla sin verificar el significado, sin leer el sobre si está vencida, o es una de esas pastillas de veneno que le mezclan al maíz para meterlo a los graneros? ¿Va a hacer eso usted con su vida? ¿Verdad que no? No. Así como cuidamos nuestra vida física, debemos de cuidar lo espiritual. Pero es la parte más descuidada. Descuidada. O sea, decimos, nosotros no importa, lo espiritual no importa. Pero cuando llama la atención, hermano Jaime, ver las personas en los hospitales, aquellas grandes filas de personas haciéndose un chequeo en los hospitales. Yo no digo que es malo eso, pero así como nos preocupamos en lo físico, también deberíamos de hacerlo en lo espiritual, y creo que más en lo espiritual, porque estamos hablando de una eternidad. Estamos hablando de algo más grande que lo terrenal. Así es. La Biblia dice que el Espíritu dice claramente en 1 de Timoteo 4:1, hermano, comentando sobre aquella pregunta que hicimos sobre las doctrinas de demonios y las religiones de demonios, ¿verdad? Sí, así es. Existen. Y dice aquí Pablo, el apóstol, en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que dice allá en Corintios. Temo, dijo. Pero temo. ¿Por ¿Con quién está hablando Pablo en los dos casos? Con los cristianos. Con los cristianos. Significa que no solamente están en peligro, hermano Jaime, aquellos que nunca han entrado, sino los que están dentro de sino que los que están dentro también, porque sus sentidos pueden ser de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios, dice. Y uno de los errores, según este versículo, es escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una doctrina de demonios, hermano. Una doctrina de demonio es ofrendar cualquier día de la semana, cada día que nos reunimos y recoger ofrenda. Esa es doctrina de demonio. Cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana, si no es domingo, porque el mandamiento, según 1 de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, estamos hablando que ese día, el domingo, es el único autorizado para recoger ofrendas.
Pero hermano, la Biblia no dice que es pecado ofrendar cualquier día de la semana. No lo dice, pero como nosotros callamos, deberíamos de hacerlo, de callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla, porque siempre hemos dicho que ese es el lema de la Iglesia del Señor. Hay muchas personas que dicen, pero ¿dónde dice la Biblia que es pecado ofrendar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? En 1 Corintios 16, 1 y 2. Allí dice que es pecado, porque dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Desde el momento en que está especificando el domingo, está quedando en pecado si usted lo hace un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. Así, por inferencia, se entienden las cosas. Muy bien, creo que estamos entendidos. Una de las cosas con las que estos falsos maestros se identifican, hermanos y amigos, es con los falsos milagros, ¿verdad? Sí. Con sus falsas señales. Y eso es lo que hemos estado estudiando últimamente en Mateo 7:21, hermano. Que mucha gente religiosa, mucha gente, ya hemos dicho, y esto es lo que lamentamos, se van a presentar ante el juicio final diciéndole, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, y echamos fuera demonios, hablábamos lenguas, pero el Señor les va a decir, nunca os conocí. Sí. Ahora, esto es muy triste, ya hablábamos sobre eso en uno de los últimos programas, que muchas personas se van a sorprender al llegar en el día final, sorprendidas en el juicio final, ¿verdad? Al el Señor decirles que no son de Él, no pertenecen a Él. Y no solamente, hermano Jaime, van a presentar al Señor estos que hicieron milagros y todo, sino que es una lástima que se van a presentar millones de personas ante el Señor creyendo recibir algo bueno de Dios, porque han hecho mucho. Yo siempre lo he dicho, y creo que usted está de acuerdo, que hay personas haciendo mucho. Lastimosamente, no lo están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto para con Dios no sirve, no vale, porque cuando Él no pide algo, para Él no es agradable. Y lo hemos comentado lo de Caín con Abel. Así es, Abel y Caín, ¿verdad? Que presentaron cada uno una ofrenda, pero una fue rechazada y la otra sí fue aceptada. ¿Y acaso no servía lo que dio Caín? Sí, fue un sacrificio, fue un esfuerzo de Caín. Pero no lo había pedido Dios. Es ahí la diferencia entre hacer bastante y hacer lo que el Señor pide o Dios pide. El Mateo 7:21, que es donde nos quedábamos también hablando sobre esto, dice Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Sí. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ya hablábamos, hermanos, así rápido, ¿verdad?, que las personas que Cristo describe son personas religiosas, no lo dudamos, son creyentes en Cristo Jesús que no pues se han avergonzado de hacer muchas cosas en el nombre de Jesucristo, pero Cristo no niega que hayan hecho milagros, lo que niega es que sean de Él, esto lo aclarábamos, ¿verdad? Sí. Que no son suyos. No estamos diciendo, ¿verdad, hermano Jaime, que estas personas no sean sinceras? Claro que sí lo son, pero hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir, que vamos a entrar al reino de los cielos no por nuestros propios sentimientos, no por nuestra propia intuición, lo que yo creo, lo que yo pienso, es una fe subjetiva, Sí, yo lo explicaba. Así es, ni por ser sincero. Porque la fe se ha confundido, recuerda que hablamos de esto hace unos días. Sí se ha confundido mucho la fe. La fe se ha confundido, porque la fe que habla la Biblia es la fe que viene del oír a Dios. Eso dice Romanos 10:17. Si oímos a Dios, entonces va a producirse una fe objetiva. Así es. Porque es una fe de lo que ha oído. Así porque es. fe se traduce confianza, creer en algo que usted ha oído y lo practica. En este caso, cuando oímos a Dios, hacemos lo que Dios dice. Pero mucha gente dice, no, es que yo siento que Dios me perdonó porque yo me arrepentí. Yo siento que Cristo entró en mi corazón. Y por estos sentimientos, por estas sensaciones que la gente siente y dice que creen en ellos le llaman fe a esto. Fíjese, hermano Jaime, que considerando un programa de televisión muy famoso que sale los domingos, un participante este domingo le dijeron, ¿y cuál número va a escoger? Y él dijo el 17, si no me equivoco. Y le dijo, ¿por qué? Porque Dios me lo acaba de decir. Esa es una fe subjetiva. Sí, porque Dios me lo acaba de decir. Luego, cuando ya vio que no eran las cosas así, dijo, a veces el corazón engaña. Imagínese, a veces el corazón engaña. Así como este hombre dijo con esa convicción que Dios le había dicho, muchas personas están diciendo cosas que Dios le habla. Dios no habla así, Dios habla por medio de la Escritura.
Dios no habla por medio de otra cosa. Eso dice en Gálatas 1:6. Sí. Que ni aunque venga un ángel del cielo diciendo diferente evangelio, no debemos. Ni no. aún nosotros, si aún nosotros, dice, un ángel del cielo, Sí. anunciare otra cosa diferente, sea No. anatema, dice el apóstol Pablo. Así que por lo tanto, ahí tenemos. Eso dice el apóstol. Y si él lo dice es porque nosotros también tenemos que actuar de la misma forma. Y estábamos considerando ahí en 2 de Corintios 11, hermano Jaime. Yo le leí el versículo 3 del capítulo 11. Sí, amén. Y dice el apóstol, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo espíritu para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Por qué Pablo se preocupaba tanto por la iglesia? Porque la iglesia está comprometida con Cristo. Amén, así es. Está Y comprometida con esta Cristo. iglesia tiene que permanecer fiel, hermano. Es ahí donde estamos hablando de la pureza. Si hablamos, mi hermanito, de iglesias, porque en la carta a los Efesios, mi amigo, si usted es curioso, vea en Efesios, se compara a la iglesia como la mujer se compara con el marido. Así es. La mujer y el marido, así como la iglesia y Cristo, se comparan, ¿verdad?, en unidad. Así es. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, y él es su salvador. Sí. La mujer, ¿verdad?, el marido es cabeza de la mujer. De la mujer. Tiene que ¿verdad? estar sujeta Y la a él. mujer está sujeta al marido. Eso es lo que enseña Pablo a los Efesios. Ahora, cuando la mujer, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para no tocar a otra persona. Así es. Cuando mi esposa es mi esposa, cuando me es fiel o cuando me es infiel. Cuando es fiel. Cuando es fiel. Eso quiere mucho cuidado cuando estamos hablando Claro que sí. al respecto de la iglesia. Porque es lo que Pablo decía, porque os celo con celo de Dios. Y dice Dios allá al pueblo de Israel en los 10 mandamientos, le dijo que soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora, Dios es celoso. Pablo está usando el mismo celo. Sí. El mismo celo que usted y yo ahora estamos usando en este programa radial. Porque ¿qué es celo? ¿Qué es celo? Es velar por sí, preocuparse por alguien que uno le tiene amor. Yo celo a mi esposa. ¿Sí es? Usted cela a su esposa, un celo Sí. natural, ¿verdad? Porque se cuida. Porque se quiere, se ama y se cuida. Ese es el celo de Dios, que no quiere que su iglesia se vaya a la idolatría, como el caso del pueblo de Israel, Sí. como el caso nuestro. Dios no quiere que vayamos en pos de doctrinas ajenas, de enseñanzas diferentes, que no estén apoyadas de la doctrina apostólica. Por eso el versículo 3, después de que dijo que os celaba con celo de Dios, dice el versículo 3 del capítulo 11 de 2 de Corintios, pero temo. ¿Por qué temía? ¿Por qué temía? Ah, porque dice el versículo 4, hermano Jaime. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que él habéis aceptado, bien lo recibís. El apóstol estaba preocupado por los corintios, hermano Jaime. Claro. Porque así como nosotros también nos preocupamos, y cuando yo le decía que no solo corre peligro aquella persona que no ha obedecido el evangelio, sino que también los que están dentro. De la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos viendo en 2 de Corintios, ahí que dice que como ángel los apóstoles se disfrazan como ángel de luz o Satanás. Ujú. Y no es maravilla porque aún sus ministros. Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la iglesia también corre peligro. Bueno, hermano, y ¿saben qué sentido? Cuando el texto se cumple acá en 1 Timoteo 4:1 que dice, algunos apostatarán de la fe. Ahora, esto se cumplió. Sí. Se cumplió porque si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 20, mi hermano, este capítulo 20 nos enseña, ya finalizando, porque el tiempo siempre, ¿verdad?, se Sí. nos pasa. Pero dice este pasaje, por favor, amigos, dice... Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Este es Hechos 20:28. Hechos 28. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar es cuidar, ¿verdad? Así es. Alimentar. La cual él ganó por su propia sangre. Estamos hablando de la iglesia del Señor. 29. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Imagínese. Encontramos, hermano, en esta profecía, y lo que dice el apóstol Pedro más adelante en el 4:1, en la primera carta, Sí. y Pablo, en este caso, dice a Timoteo,
encontramos un cumplimiento, hermano. Muchos apostataron de la fe. En otras palabras, Primera de Timoteo. 1 Timoteo 4:1. En otras palabras, de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, de la cual habla el Nuevo Testamento, salieron todos estos grupos religiosos. Así es. Porque muchos apostataron de la fe. Apostatar significa apartarse de la verdad. Apartarse. Y con uno que se aparte, luego se aparta a un grupito, el otro grupito se aparta a otro, y ahí se va Es pura mentira que dicen que fue Martín Lutero el que hizo esto, hermano. No. Es pura mentira. Eso fue mucho después. Así es. Antes, la iglesia de Cristo fue una iglesia oficial en Roma, ahí por el año 100, 150. Ahí comenzó el reformismo y el cambio, y entonces los emperadores se hicieron cristianos, y entonces fue donde introdujeron un montón de ideas y doctrinas de hombres. Pero de allí sale todo esto que tenemos ahora en el mundo religioso. Pero Cristo edificó su iglesia. Cuando hablábamos de que la iglesia es fiel cuando obedece y está sujeta a Cristo. Es entonces que actúa como esposa. Entonces es esposa. Así es. Pero cuando no respeta la doctrina de Cristo, su enseñanza y la de los apóstoles, lamentamos decirlo, no es iglesia de Cristo. Tampoco es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, porque no está actuando como tal, no está obedeciendo. Y Cristo no puede ser un adúltero espiritualmente hablando. Así es. Hermanos y amigos, como siempre quisiéramos tener más tiempo, pero no lo hay. Llegamos hasta acá y esperamos poderles ayudar con esta información. Muchas gracias por haber estado con nosotros y estar siempre en sintonía. Esperamos en la próxima estar con ustedes, con el hermano Necta, siempre dándole gracias a Dios por estas oportunidades que tenemos. Les invitamos a preparar sus almas, oyendo el Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, amigos, confesando su fe en Cristo y bautizándose para el perdón de sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo también. Así es. Será hasta la próxima, y que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Sembraré la simiente